Tenemos aquí dos militares, el general de división de la Guardia Nacional, Gerardo Briceño García, y la mayor de la aviación, Reinela Martí. Me estoy riendo porque acabo de escuchar a María Corina, que debe estar harta que le digan, pero ¿por qué? ¿Cuándo salen? ¿Cuándo la tapan? Como si solamente dependiera de ella. Y entonces acaba de declarar, no sé cuándo salen, coño, pero es que van a salir, van a salir. Ay, perdona que me ría, sobre todo la gente que está sufriendo en las cárceles, que es un horror lo que está pasando con los adultos y con los jóvenes también. Bienvenidos, pero les pregunto lo siguiente, real. ¿Creen que los miembros activos de las Fuerzas Armadas están dispuestos a defender la Constitución y el Estado de Derecho realmente? Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Uno de los hechos que condiciona esa realidad quizás es que la Guardia Nacional, por ejemplo, no reprimió en las elecciones del 28 de julio. Antes, por el contrario, cooperó y ayudó al proceso de información de los resultados reales, contribuyendo de alguna manera a ratificar el indiscutible triunfo de Edmundo González Urrutia en la elección del 28 de julio. Sí, claro, pero todavía acaba de colocar a un militar como inspector de la Guardia Nacional, a un elemento que está inclusive tiene orden de arresto en Argentina por la violación de los derechos humanos, por ejemplo. Eh, y por otro lado, si no lo sacan ustedes, creo que no lo va a sacar absolutamente nadie. Y lo digo porque un amigo me estaba recordando que el Departamento de Estado, ya desde la anterior administración de Trump, puso bien claro, literalmente, abro comillas, el problema de los venezolanos es de los venezolanos y deberá ser resuelto por los venezolanos. Dijo que no habría una operación armada debido al alto costo después del día D, después que caiga la banda de delincuentes de Miraflores, ¿no? Y usaron a Irak como ejemplo de lo que querían, de lo que no querían repetir, además de otras crisis con prioridad. Esa es la realidad. Entonces, Bueno, frente a esta realidad, ¿cómo está diseñado el orden de las Fuerzas Armadas activas de Venezuela? ¿Okay? Ya sabemos que la cúpula, buena parte de ella, si no toda, no me consta que sea toda, está corrompida y teme salir del poder porque teme las consecuencias. Pero, y de ahí para abajo, ¿quién realmente puede levantarse contra el régimen? bueno, yo te voy a responder rápidamente esa pregunta, Napoleón. Las Fuerzas Armadas son y van a ser siempre subordinadas y disciplinadas. Y la disciplina viene directamente proporcional a cuál es la misión y cuál es el reto. El reto de las Fuerzas Armadas del presente es uno solo, es lograr la liberación de Venezuela por un hecho histórico. ¿Cuál es el hecho histórico? Que queremos libertad y queremos democracia. Las Fuerzas Armadas ahorita están secuestradas, como tú lo sabes. El régimen las tiene secuestradas en su cúpula superior, pero no las ha logrado secuestrar en sus cúpulas bajas, o sea, en sus términos bajos. Y como lo decía mi general, la prueba más fehaciente es que las mismas actas que se dieron, se lo dieron los militares a nuestra candidata, a nuestro partido, a nuestra gente, a María Corina y a todo el mundo González. Entonces, las señales son claras. Las Fuerzas Armadas lo que está esperando es el liderazgo adecuado, el momento preciso, el día D. Y el día D viene, porque se han venido dando las acciones paulativas para que eso Espérate, suceda. Reina, un momentico, vamos por parte para entender. El liderazgo adecuado. ¿Cuál es el ¿Sí? liderazgo adecuado? Más El, adecuado que María eh, Corina Machado y el no, no, mundo no, de no, salud. el liderazgo militar. Ajá. El liderazgo militar. ¿Por qué viene a decir el liderazgo militar? Los militares tienen un código específico. El presidente de la República, en cualquiera de sus casos, es el líder de las Fuerzas Armadas Nacionales y presidente, pero él siempre delega el comando de sus tropas a un oficial, a una persona que es el que lideriza estos componentes, el que lideriza la movilización de las tropas, la movilización hacia un plan nacional. Entonces, cuando exista el liderazgo
que debe de estar ya establecido, que muy seguramente Edmundo González como presidente y como internacionalista ya lo tiene, en ese momento es cuando se va a actuar. Pero también hay que conocer que las estrategias no se dicen ni por WhatsApp ni se dicen en las cámaras, porque antes de un evento, antes de un momento crucial, existe lo que se llama el silencio de radio, existe lo que se dice la estrategia callada. Y María Corina y Edmundo González han ido dando el paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, hacia lo que va a ser la salida, que es justamente eso, el momento final. Pero no parece que te pongas como María Corina y me contesté con un coño. Pero ¿cuándo es el momento adecuado? ¿Qué es eso del momento adecuado? El momento adecuado se corresponde con la misma palabra que dijo nuestra líder hoy. El momento adecuado es aquel en que todas las fuerzas están enfiladas a la consecución del objetivo final. Tenemos que ir en un paso sostenido y estratégicamente llevándolo a eso. Fíjate, por ejemplo, el ejemplo que te voy a poner. Las Fuerzas Armadas hoy en día sabemos que los mandos siempre son los mismos. A Padrino lo dejan igual. A los que colocan son exactamente todos los que son miliempresarios o los que tienen, como tú lo explicaste, el general Fran Osuna, es uno de los generales que está siendo buscado por el régimen argentino y con un orden de captura. ¿Qué quiere decirte esto? Que todos saben, todos los militares saben que esa cúpula está podrida. Eso es como cuando tú pasas por un lado y tú sabes que ahí estuvo un perro haciendo sus necesidades, huele. O sea, el olor está. ¿Qué es lo único que hace falta? Justamente hace falta eso. Pero no es que no es que hace falta, es que está. Pero el momento de no se anuncia. Yo estoy seguro que mi general, como director de inteligencia que fue de la Guardia Nacional, comandante de la Guardia Nacional y con un perfil maravilloso, te puede dar hasta mejores referencias, porque mi general es un estratega aún mucho más de lo que podemos tener. Y como él, hay miles de generales, miles de oficiales que están en el exilio, que estamos unidos. Tú ves al general hoy, me ves a mí, y todos tenemos el mismo perfil. ¿Cuál es el perfil? El perfil de crear la estrategia perfecta para el momento de, y va a ser un éxito. Eso tengo por seguro. ¿Qué dice el general de división? Yo digo que lo que tenía que pasar para que se diesen las circunstancias que se esperan por la libertad de Venezuela ya comenzó. El momento comenzó el 28 de julio y se seguirán dando eventos. Ya aquí se dio el evento que fue la elección presidencial de Donald Trump. Y también sabemos que se está haciendo el esfuerzo necesario para orientar la tarea hacia la reconquista y la libertad de Venezuela. Decir cuándo es el momento, no lo sabemos, pero sabemos que esto ya comenzó y que esto ahora tiene mayores visos de ser una realidad. El hecho de que Donald Trump haya ganado y de que haya ganado ampliamente y con la capacidad de todos los poderes, pues da una mayor posibilidad de lograr en el lobby que se hace, en los esfuerzos diplomáticos que se hacen, en quienes estamos trabajando desde aquí, desde el extranjero, por, este, por esta ansiada libertad, pues tenga su fin. Okay. El comandante... El comandante, Dígame. perdón. No, termine. Sí. Sí, el comandante Beltrán y yo estamos integrando una asociación aquí que es la Asociación de Francisco de Miranda para la Libertad, que la coordina el ingeniero Luis González del Castillo, y tenemos un evento muy importante, por ejemplo, para este día 16 de noviembre en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Miami. ¿En qué consiste? ¿Cómo se llama el evento? Ahí va a estar la congresista María Elvira Salazar, va a participar el doctor Miguel Enrique Otero. Tenemos previsto que vía Skype participe también el presidente electo de los venezolanos, y se están haciendo las condiciones para que esta realidad se dé. Esto y muchas otras cosas es la motivación que se requiere para llegar al término que todos estamos buscando. Ahora, si algo demostró el pueblo venezolano, primero es que no quiere esta gente en unas elecciones. No es, y ganó abrumadoramente el candidato de los que luchan por la libertad, Edmundo González. Perfecto. Además, se demostró, porque
Después del primer triunfo electoral de Chávez, no ganó los otros, pero no se demostraba como esta vez, gracias a María Corina, con su gente, con su ayuda y como ustedes dicen, con los propios guardias nacionales que colaboraron, ¿no? Se demostró para los venezolanos, para el mundo entero, que quien tiene que ser el presidente de Venezuela se llama Edmundo González, lo quieran o no. Todas las partes, se demostró también que se fueron a diferentes acuerdos y nunca cumplieron los acuerdos. Ahora están pidiendo a Trump unos nuevos, por volverte a sentar para dar más tiempo, porque creen además que la gente es pendeja, ¿no? Y que no se va a rebasar el vaso, ¿ok? Yo creo que ya está rebasado. Ya diplomáticamente se demostró que por las buenas no salen. Si es así, por un lado, ¿cómo salen? Es la pregunta, la primera pregunta. Y la segunda, como se dijo en la primera administración de Donald Trump, ¿ok? No van a intervenir el ejército norteamericano, porque ya tienen la experiencia de lo que sucede después que logran ganar la primera batalla, es decir, que cae la dictadura. ¿Okay? Viene un caos. Tendría que estar ellos presentes todo el tiempo y no sé cuánto tiempo es. Y además viene la lucha de los diferentes intereses, porque ahí están los grupos terroristas, los dos grupos terroristas colombianos, está el narcotráfico, está Rusia, está China, está Cuba y hasta Irán. ¿Okay? Entonces va a ser muy difícil los primeros años de ese gobierno, ya sea de transición o un gobierno democrático abierto con la gente que elija Edmundo González y María Corina. ¿Qué dicen ustedes de estos dos puntos? Lo que decimos es que las Fuerzas Armadas tenemos tenemos la capacidad para la reinstitucionalización de nuestra organización y que además es una cosa cierta. Si bien es cierto que actualmente las Fuerzas Armadas están secuestradas por Maduro y sus secuaces, también es cierto de que las Fuerzas Armadas son absolutamente necesarias para cualquier proceso de reinstauración de la libertad en Venezuela, por cuanto estamos llenos de elementos de violencia y eso es necesario combatirlos de inmediato, de inicio, de manera de que es un poco como el juego de la cuerda y el tronco. No puedo bailar con la cuerda y sin la cuerda no puedo bailar. Pero ¿de qué Fuerzas Armadas habla usted? No es que están destrozadas las Fuerzas Armadas, que hay muy pocos individuos en las Fuerzas Armadas, que además están todo totalmente politizadas esas Fuerzas Armadas sobre una revolución bolivariana que más que revolución es involución. No, las Fuerzas Armadas es lo que está secuestrado por las cúpulas militares, son las que están justamente medrando con el gobierno en todas esas artimañas y en todos esos delitos que están cometiendo. Pero en las Fuerzas Armadas hay capacidad y todavía hay resquicios morales para echar adelante lo que tengamos que hacer en el momento que tengamos que hacer. Son estrategias que así como definió la mayor y como trabajó María Corina Machado en la primera oportunidad, pues están ahí, no se pueden decir, pero están ahí. Así como existieron comanditos para eso, hay comanditos para otras cosas. Napoleón, un ejemplo claro, te voy a colocar que es lo que se está haciendo en el extranjero. Igual como nuestro embajador Urrutia y como se han logrado que más de 600 ciudades en el mundo se manifiesten en un día específico cuando nuestra líder María Corina y nuestro presidente Edmundo González dice salir a la calle. Son más de 600 ciudades las que se unen en el mundo. Los militares en cada una de esas ciudades también están presentes. La diáspora militar, no solamente la diáspora civil, la diáspora militar se está integrando y la integración va a lograr sencillamente el poder tener los planes necesarios, el personal necesario para que cuando regresemos a Venezuela, las Fuerzas Armadas Nacionales vuelvan a tomar su poder institucional para lograr la seguridad y defensa de la nación. ¿Qué te pongo el ejemplo? Ahí tienes a mi general y me tienes a mí. Somos generaciones completamente diferentes, pero estamos aquí con un liderazgo claro. Mi general tiene un perfil y yo como subalterna de mi general continúo en ese perfil militar. Eso es lo que te dice y es lo que Maduro tiene miedo. Maduro tiene miedo por una sencilla razón, porque él sabe que la unidad existe. Él sabe que hay la capacidad del potencial humano
y del potencial económico, porque también lo sabe. También sabe que hoy la geopolítica que exactamente tiene el presidente de los Estados Unidos ha cambiado. También saben que la geopolítica ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque demostramos las actas, porque las actas llegaron a la ONU, porque las actas las tiene todo el mundo. Entonces la situación geopolítica le hace pensar a él, y tiene que pensarlo así, que hay una realidad cierta. Hay un miedo creíble. Y el miedo creíble no solamente que nosotros como ciudadanos estamos organizados, sino que estamos dispuestos a dar la vida y la defensa. Mi general primero, yo después, él primero, yo al lado, como tú quieras, pero todos tenemos el deber moral del rescate de la seguridad y defensa de nuestra nación y de la libertad. Porque ellos están con tal precisión y seguridad, dicen, que el Mundo González va en enero, el día exacto en que le corresponde, a recibir la banda presidencial, y no en el extranjero, sino en Venezuela. Porque estamos trabajando para eso. Bueno, no puedo preguntar más porque sería darle datos al enemigo. Estamos trabajando para eso. Y de la misma manera como ganamos y tuvimos las actas y nadie lo creía, seguimos trabajando. ¿Y los rusos? Bueno, seguirán viendo. Esto es como una mesa. Yo te lo veo, te lo voy a poner así. El ejemplo y el mejor símil que te puedo colocar es una mesa. Pero esta mesa no tiene 4 patas, una en cada esquina. Esta mesa tiene una pata central con 4 paticas a los lados. La base principal por lo cual el régimen se mantiene es porque ha aterrorizado. Y el terror lo hace a través de sus Fuerzas Armadas y de esos otros grupos que también todos conocemos, los que tú nombraste. Pero esa base, que es una base general, tiene 4 paticas. Cuando tú le quitas de un solo machetazo la base principal, las otras 4 paticas no hacen nada. Entonces, nuestro objetivo va a ser agarrar el tronco grande. Y en el tronco grande está la cúpula. Esos son los que están más asustados. Y deben estar asustados. De todas maneras, estamos repartiendo papel tole por si acaso. ¿Qué piensa el general de eso? Pienso que esa gente los antidepresivos se están acabando ya en Venezuela después del triunfo del presidente Trump y de todas las cosas que se están organizando para recuperar la libertad de nuestro país. Yo acabo de publicar un libro y lo publiqué con mucho sentimiento, Napoleón. La motivación fundamental de ese libro es una deuda moral que como militares tenemos con la sociedad venezolana. Y todo el esfuerzo que estamos haciendo es justamente para saldar esa deuda moral. Fundamentalmente, los de la Guardia Nacional los vemos con mucha más necesidad. Tristemente, nuestra fuerza, que otrora fue un resguardo para nuestra frontera, un resguardo para la gente del campo, que ahora se convierte en el elemento principal de represión porque es en lo que ha querido la dirigencia política convertirla. Pues sencillamente esas son cosas que tenemos que revertir y son las cosas en las que tenemos que trabajar. Una cosa que yo me pregunto mucho es, en el año 1958, ¿okay? El 23 de enero, las Fuerzas Armadas y el pueblo logran la salida de una dictadura. No era ni remotamente una dictadura tan terrible como otras de ese momento en América Latina, la de Trujillo, por ejemplo, por citar una de ellas, Stroessner, por ejemplo, en fin. Pero además era una dictadura que había logrado unos cambios enormes en la infraestructura de Venezuela, que le había dado a los militares un gran respeto y le había dado el círculo militar, le había dado un montón de beneficios. ¿Okay? Y así todo se presentaron y se unieron contra ese tipo de régimen. Y tuvo que salir del país, ¿no? El general Marcos Pérez Jiménez, que por cierto, cuando lo entrevisté en la primera entrevista que él acepta dar a los medios venezolanos, me dijo, yo no caí, quien cayó fue Venezuela y se acordarán de mí. Yo en estos días y en estos meses me estoy acordando mucho de él porque no entiendo cómo lograron ellos que un régimen que
que ha entregado el país a una isla en decadencia por completo, donde el pueblo está martirizado desde hace muchas décadas, como es la cubana, que ha acabado con el estatus de todos los venezolanos, de los más pobres, los hizo aún más pobres. La clase media está desapareciendo. Y de todas formas, ya llevan 2 décadas, más de 2 décadas. ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo ustedes creen que pasa eso? Eso pasa por justamente fue como fue degradando nuestro sistema político, como el presidente Chávez pudo ir manipulando y cometiendo todas las argucias y las trampas posibles y luego dejar al presidente Maduro encargado y justamente lo que acaba de suceder en Venezuela el 28 de julio rompe con todo, es algo inédito. No existe en la historia un fraude comprobado en 24 horas y demostrado ante el mundo de esta manera. La dictadura de Pérez Jiménez fue una dictadura dentro de todo progresista. Sí, y nacionalista. Y nacionalista, e incluso el presidente Chávez en sus primeros discursos hacía uso del elemento de Pérez Jiménez para motivar mucha gente. Que nunca lo quiso recibir, por cierto. Sí, Pérez Jiménez nunca lo quiso recibir. Porque el militarismo caudillismo estaba sembrado en el ADN de los venezolanos y el presidente Chávez lo conocía perfectamente. Sin embargo, la situación ahora es totalmente distinta. Las cosas que van a pasar comenzaron a pasar y van a seguir sucediendo. Y nos estamos preparando para eso, para la libertad de nuestro país, y es como lo visualizamos desde cualquier perspectiva. Así como hubo comanditos para el tema electoral, hay comanditos y muchos comanditos para este nuevo trabajo. ¿Cuándo supo usted que había comanditos? ¿Quién lo sabía antes? No, era una estrategia, como dice la mayor, que hay que traer guardada, pero eso está funcionando. Y eso se está haciendo y esto se sigue trabajando. El esfuerzo que se hizo, que hice para escribir y para revisar todo lo que había pasado en la Guardia Nacional fue muy interesante. Está escrito en este trabajo, pero también en este trabajo hay unas palabras del doctor Diego Arria, que en un libro que se llamaba eh, la Hora de la Verdad, en un libro que se llama La Hora de la Verdad, define que si bien las Fuerzas Armadas están secuestradas por el gobierno, son las Fuerzas Armadas las primeras que son necesarias para el rescate de lo que vaya a ser, habida cuenta de la cantidad de elementos violentos que hay en nuestro país hoy día. Fíjate que para sumar lo que dice mi general, y cuando tú te preguntas y vas al hecho histórico, el hecho histórico tiene una similitud en este momento que quizás es bueno resaltar, que es la violación de los derechos humanos y la libertad de expresión. Cuando tú le quitas la libertad a la gente, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez duró aproximadamente 10 años, la de Venezuela lleva 20. Llega un momento de quiebre. El momento de quiebre ya existió, porque cuando el militar de la Guardia Nacional se atrevió a no obedecer al régimen y darle por debajo de cuerda las actas a un partido político distinto al que le sigue o le ordena, ves claramente el quiebre. El quiebre es que ya se desea la libertad, que ya se cansaron de las órdenes abusivas. Y por eso que es importante el resaltar el nuevo rol callado, quizás no muy dicho, pero cierto, que están cumpliendo las Fuerzas Armadas Nacionales hoy. Y las que están adentro y las que estamos afuera. Porque las que están adentro se comunican con nosotros y las que están afuera todos hablamos. Entonces es un nuevo amanecer. Es el amanecer de la fortaleza de crear la masa. Y mi general lo sabe, cuando existe una masa, no hay nada que lo detenga. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. Prometo, cuando hable con María Corina, no preguntarle para cuándo es la cosa, porque es capaz de pegarme.
Porque está harta de que todo el mundo le pregunte lo mismo. Ok, pero la gente está desesperada. Gracias, Mayor de la Aviación Reinela Martínez. Gracias, General de División de la Guardia Nacional, Gerardo Briceño García. Bien interesante la conversación. Diga. Sí, quería dos cosas. Primero, un saludo a Ángela Zago, un muy cordial saludo porque sé de todo su esfuerzo en la que ella participó cuando la Comisión de Seguridad, Defensa y Fuerzas Armadas, los primeros años del presidente Chávez, que quería eliminar la Guardia Nacional y yo era su comandante y ella tuvo una participación estelarísima en ayudar a que esa idea no se concretase. Quiero que le lleve un saludo. El segundo, bueno, quería mostrarle mi obra, mi libro, lo que he trabajado aquí para que quienes tengan oportunidad puedan acceder a esto. Bueno, a eso le respondo dos cosas. Primero, que Ángela lo está escuchando en este momento. Y se lo agradezco. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que se lo agradezco Sí. Porque yo me acuerdo de esa época y realmente Gracias. querían eliminar la Guardia Nacional y yo me opuse y ese fue mi primer gran pleito con Chávez Frías. Yo recuerdo que Chávez Frías y Arias Cárdenas llamaban tenían un mapa y Guardia Nacional. ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso? Sí. Y el otro es que durante todo este tiempo ahí apareció a su lado el libro, ¿okay? Que pueden conseguir en Amazon. ¿Okay? Bueno, agradecido, Napoleón. No, gracias. Agradecido y esperamos compartir el momento. Ok. Un abrazo. Sí, hasta luego a los dos. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Chao. Gracias. A ver, listo. Yo les mando eso en cuanto lo acomode, ¿sí? Hasta luego. ¿Cómo no? Bueno, un saludo.